Bueno, buenas tardes. Un placer teneros aquí. Creo que todos conocéis a Claudio, luego por lo tanto hablar de que es ingeniero, de que es yo qué sé, economista, psicólogo, tal, pues casi no merece la pena. Lo que todos sabéis es que es muy polifacético, y el ser polifacético es fantástico cuando llegas a una ciudad como Shanghái, ¿no? Shanghái es una ciudad única, y entonces Shanghái se ha convertido en la piscina del pez que es Claudio, ¿no? Entonces eso Entonces, pues ha servido la magia de Shanghái, en parte, para esa personalidad tan fantástica que tiene Claudio, y eso nos ha servido para él también, para su filosofía, para su forma de vida, para entender muchas cosas y para explicárnoslo a nosotros. Él en el primer libro, que me imagino que todos habréis leído, El gran sueño de China, pues ahí lo que hace es tratar de explicarnos cómo la tecnología es fundamental para el desarrollo de la China actual, ¿no? Y cómo la utiliza el gobierno para esa mezcla de tratar del bienestar de la población, por el compromiso que tienen, el contrato social que tienen con el país, y al mismo tiempo pues que esté todo en orden, ¿no? Es un compromiso de bienestar y orden. Mientras que este libro, La ciudad antes del mar, es un libro muy distinto de ese. Es un libro muy intimista, es un libro en el que lo importante es la sociedad, lo importante es el recorrido que él hace, porque es un libro de viajes, es un libro de historia, es un libro de memorias, es un libro de personas, es un libro, o sea, es todo, o sea, es esa ciudad tan mágica que es Shanghái, él la va dibujando por calles, o sea, es que te vas con el libro casi te puedes recorrer Shanghái. Una guía de viaje simulada. Sí, es casi una guía de viajes, ¿no? Pero es mucho más que eso, porque te cuenta luego además trata de acercártelo también a nosotros, ¿no? A los españoles, buscando aquellos primeros españoles que entraron cuando Shanghái empezaba a ser ese corazón, ese núcleo, ese, digamos, melting pot, o esa costelera en la que se fundieron Oriente y Occidente, ¿no? Y entonces hubo algunos españoles, y él ha ido recorriendo también las personalidades de esos españoles. Pero además es un reflejo de cómo un libro, o sea, así como el otro era mucho más técnico, mucho más, digamos, tecnológico, más ensayo, este es una mezcla que casi revela lo que es Shanghái, ¿no? Porque es mezcla de todo al mismo tiempo, y sobre todo una visión muy personal, muy social y muy intimista en muchas cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que con este laboratorio que nos has explicado de Shanghái, esa especie de... Yo quería saber si tú consideras que Shanghái es un espejo de China, si es el microcosmos, ese pequeño mundo que refleja toda la China y toda esa resiliencia, ese espíritu de innovación, de trabajo, de futuro, de creencia en lo que están haciendo de la China actual. Bueno, muchísimas gracias, Georgina, por supuesto, y veo tantas caras aquí, amigos, ¿no? Todo es un placer. Y hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho, y es que Shanghái es una coctelera, ¿no? Es que realmente es una coctelera, ¿no? Y la han agitado mucho.
Pero sobre lo que preguntabas, esta es una pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Es Nueva York, Estados Unidos? Bueno, Los Ángeles. ¿O es Londres, Inglaterra? ¿No? Y yo muchas veces he escuchado que Shanghái no es China, ¿no? Tiene un punto... y yo pienso justo lo contrario. Shanghái es lo más chino que hay en China, porque es esa mezcla, ¿no? Esa costra que decías tú, entre lo occidental y lo oriental. Y no solamente eso, también muchas veces se dice que China es un experimento social, ¿no? Estamos esa ecuación también que has mencionado, ¿no? Entre seguridad económica, física y desarrollo económico, ¿no? Esa es un poco la ecuación, el pacto, ¿no? Implícito que está en el sistema de alguna manera. Y en ese sentido, Shanghái, que siempre ha sido el lugar del desarrollo económico, el ejemplo, ¿no? Donde están un poco, y donde también el partido siempre ha mirado con un cierto, ¿no? recelo, ¿no? Parece que incluso hay una tradición, hay que pasar por ser secretario del partido en Shanghái para luego tener unos ciertos puestos, ¿no? Porque eso te permite entender, ¿no? Las tentaciones y también cómo gestionar, ¿no? ese mundo financiero del dinero. Entonces yo creo que si hay un experimento social en China precisamente donde se puede tocar prácticamente con las manos, ¿no? y sentir. El ejemplo más avanzado es en Shanghái, ¿no? Yo creo que es allí donde están las contradicciones, ¿no? Las dificultades del sistema. Se puede tener desarrollo económico y hacer al sistema, el otro día lo discutía en un foro, un poco inhumano, un poco despiadado, cuánto es compatible, son compatibles las dos cosas. Se puede basar la libertad en el desarrollo económico, en que puedes comprar cosas, ¿es eso la libertad? ¿O es una cosa diferente? Son ese tipo de cuestiones las que no solamente plantea Shanghái para China, sino en este mundo de tecnología nos la plantea nosotros mismos, ¿no? Pues, ¿queremos ser ciudadanos conscientes y empoderados, o queremos ser probos y buenos empleados de una gran corporación, que es a lo mejor un país, o países cada vez más autoritarios? Yo creo que en Shanghái están algunas de las cuestiones más relevantes y también quizá algunas de las respuestas. O sea, ¿tú crees que Shanghái aporta a China esa enorme contradicción que China tiene hoy en día? El hecho de que, o sea, yo me acuerdo mi primer viaje a Shanghái, entonces yo era estudiante en China, y fuimos una belga, un holandés y el holandés decía, uy, parece que estoy en Rotterdam, y yo decía, uy, pues yo parece que estoy en Barcelona, y la otra decía, uy, pues yo parece que estoy en Amberes, ¿no? Y entonces, porque tenía ese espíritu en aquella época, claro, estoy hablando del año 79, pues no existía Pudong, y entonces pues ahí veías cómo China había sido forzada a occidentalizarse, ¿no? Ahí veías la fuerza de Occidente metida en China, y por eso yo creo que Shanghái aporta tal vez esa contradicción que tiene, ese querer y no querer, que tiene China hoy en día, ¿no? ¿O no? Mira, has puesto unas fechas clave, ¿no? Porque también en la transición desde Mao hasta el final Deng Xiaoping pasa por la banda de los cuatro de alguna manera, ¿no? Y la base de su poder estaba en Shanghái, ¿no? Entonces yo creo que Shanghái siempre ha sido mirado, ¿no? Con los ojos un poco desde Pekín, con cierta desconfianza, ¿no? Como empieza en el libro, es el sur, ¿no? Claro. Y el poder está en el norte, ¿no? Y eso hay que mirarlo siempre, ¿no? Hay que observarlo. Entonces, para poder realmente entender China y entender un poco los contrastes que tiene entre el este, el oeste, el sur, el norte, el poder, pero al mismo tiempo la necesidad de los mercados, del capitalismo, yo creo que todo eso confluye en Shanghái, más ahora que Shanghái ha absorbido pues parte de lo que hacía Hong Kong, ¿no? Hong Kong era el lugar donde pasaba, ¿no? Era un poco la máquina de lavar en parte financiera, pero todo eso se ha trasladado ahora que Hong Kong es casi China prácticamente, pues todo eso se ha trasladado a Shanghái. Y creo en ese sentido que estas preguntas que nos hacemos, ¿no? Estas cuestiones sobre ¿es posible qué nos va a deparar el futuro? China no quiere olvidar Shanghái. Shanghái está construida
hay en Shanghái una ciudad vieja, ¿no? Todavía hay un poquito de esa ciudad vieja, aunque reconstruida, pero Shanghái está inventada por los ingleses porque tiene una situación privilegiada, ¿no? Geográficamente. Entonces lo inventaron y pensaron que era la llave para entrar en el Changyang, ¿no? En el río largo, en el Yangtze, que decimos los occidentales, y eso es la forma de llegar hasta todo el corazón de China y en esos enormes mercados. Entonces es una ciudad que está basada en la geografía y está inventada en parte por los occidentales, está inventada por nosotros como occidentales con todas nuestras contradicciones. Claro. La ciudad construida sobre el opio, la prostitución, los negocios sucios, el negocio inmobiliario, unas burbujas inmobiliarias más grandes que ninguna otra que probablemente hayan existido nunca. Entonces, China no ha olvidado nada de todo eso. Y una de las cosas que yo por lo menos he intentado poner en el libro es que nosotros tampoco lo olvidemos, porque si China no ha olvidado algunas cosas de su pasado y cómo está construido, y tienen un poco esa mezcla a veces entre inseguridad y soberbia, pues conviene que nosotros también lo tengamos muy presente. Creo que hay algo de eso en Shanghái. Has hablado de Hong Kong y ahora parece que después de haber apostado demasiado por Shanghái y olvidarse un poco de Hong Kong, después de lo que pasó en Hong Kong, ahora vemos cómo China está muy interesada en revitalizar Hong Kong, porque Hong Kong está sufriendo, después de las protestas y tal, y de la Ley de Seguridad Nacional, está sufriendo enormemente, o sea, está en plena crisis económica, ¿no? ¿Tú crees que la internacionalización del yuan se hará sobre todo en Hong Kong o se utilizará Shanghái para esa internacionalización? O sea, ¿al final se convertirá Shanghái en el gran centro financiero de China y se olvidarán otra vez de Hong Kong o cómo vamos a jugar? Esto es un poco como... Es un poco quizá una butad, ¿no? Pero es un poco como Mordor, ¿no? Tú prefieres tener cerca, ¿no? Empiezas, vas paso a paso, ¿no? Entonces, Hong Kong está muy lejos, está muy al sur, ¿no? Yo tenía un amigo que estudiaba la economía en función de una especie de ley de gravitación, ¿no? Cuanto más lejos estás del centro, ¿no? Puedes flotar más libremente. Y yo creo que eso, muchas veces lo he dicho, ¿no? Que en China la distancia importa, ¿no? La distancia desde Pekín. Entonces Shanghái es un sitio financieramente, ¿no? De mercado es interesante, pero está un poquito más cerca, ¿no? Hong Kong está muy lejos, bien en el sur y está en una zona de influencia que es más cantonesa, con una cierta mentalidad diferente que uno cuando viaja por ahí la puede percibir, ¿no? China es un país muy grande y si aquí hay diferencias en nuestros modestos países europeos entre norte, sur, este y oeste, pues en un país de tamaño de China las diferencias son mucho mayores, ¿no? No podemos pensar que sea un sitio homogéneo. Entonces creo que en China siempre se hacen experimentos y las zonas de libre comercio que Deng Xiaoping impulsó, una de ellas por supuesto la puso en Shanghái. Todas estas zonas libres, ¿no? Para poder hacer negocios sin impuestos, ¿no? Con el mundo extranjero, se han impulsado en los últimos años y en particular se han impulsado enormemente en Shanghái, tanto que Shanghái está compuesta de distritos. Es una ciudad, es un poco como distrito federal, para simplificar, ¿no? Y tiene, técnicamente o oficialmente tiene 25 millones de habitantes, pero en realidad tiene 28 millones de habitantes, ¿no? Hay 3 millones de inmigrantes del interior de China que no están contabilizados, pero en términos de que andes por las calles hay 28 millones de personas, ¿no? Y está dividida en distritos. Hay algunos distritos muy centrales, ¿no? con mucha gente, y distritos un poco, entre comillas, un poco más rurales, ¿no? Que al final tiene una cierta extensión. Algunos de estos distritos, como es el caso de Pudong, ¿no? Los que habéis visto en Shanghái, es donde están las grandes torres, aunque va a haber otras, al otro lado del río, visto desde el Bund, tiene reglas propias. O sea que el sistema chino siempre es una cosa que también, pues ya aquí contar historias, muchas veces trasladado a España, hay que imaginarlo. Imagina las comunidades autónomas que tenemos en España compitiendo por ser el primero de la clase, no compitiendo por decir la culpa es tuya, ¿no? Eso es un poco lo que el sistema intenta promover. Hace experimentos para ver quién es el primero de la clase. El primero de la clase es promocionado, pero el sistema va paso a paso, porque piensa, a lo mejor este experimento ha funcionado aquí porque había algo en el agua, porque oye, pues llovió cuando tenía que llover y salió el sol cuando tenía que salir el sol.
y intenta replicar esos experimentos en otros sitios para ver si efectivamente hay algo en el experimento, ¿no? Es una aproximación muy científica en cierto sentido, si las cosas funcionan o no funcionan. Y eso es un poco lo que está pasando. Oye, ¿es posible el know-how financiero, un poco de enjuagues, si quieres, que sucede en Hong Kong? ¿Es posible hacerlo en otros sitios? Vamos a aprender, oye, puede que solo funcione en Shanghai porque tiene alguna, pero vamos a hacerlo, replicar en otros sitios. Y si eso funciona es cuando se escala a nivel nacional. Las promociones en el partido están asociadas al éxito de esos experimentos, ¿no? Sí. Entonces, por eso se pone muchísimo empeño en conseguir que funcione. Entonces, para mí la respuesta es sí, va a seguir habiendo un foco muy grande en Shanghai, y yo pienso que Hong Kong tiene la única ventaja que tiene el dólar de Hong Kong, que todavía es necesario porque el yuan está controlado, pero yo creo que realmente los experimentos principales están sucediendo, económicos, están sucediendo en Shanghai, y ya se verá si se pueden extender. Yo veo un Hong Kong que sigue perdiendo peso frente a Shanghai, que está más conectado con el poder. Sigue habiendo un resquemor, y piensa hace poco, ¿no? El que le ha vendido, quiere venderle el canal de Panamá, ¿no? Pues ¿dónde viene? De Hong Kong. O sea, el dinero primero y los intereses de Pekín lo segundo, ¿no? Es un ejemplo de libro, ¿no? Hablando de experimentos, no sé si sabrás que el otro día han hecho con éxito también en la carretera que va de Shanghai de Pekín a Shanghai, o de Shanghai a Pekín, pues 158 kilómetros de esa carretera la han restaurado con robots únicamente. Mi hija, que es ingeniero de caminos, le he mandado el vídeo de todos los robots chinos arreglando la carretera, y es alucinante, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que darnos la robótica en China? Bueno, China tiene siempre se pregunta, oye, ¿qué va a pasar en China? Yo qué sé, ojalá lo supiera, ¿no? Y lo mismo que lo dijera, pues tampoco serviría, ¿no? De gran cosa. Pero sí tengo claro que lo que suceda en China depende de su dinámica interna, no es algo que vaya, ¿no? Los occidentales, ¿no? Pensamos que tenemos influencia sobre las cosas, pero yo creo que eso es wishful thinking, ¿no? No es una realidad. Y creo que son unas dinámicas muy poderosas internas. El futuro está en ellos, no está en nosotros. Pues a lo mejor influimos un poquillo, pero poca cosa. Creo que es algo más interno, ¿no? Y dentro de los factores internos, por ejemplo, pues lo que hemos hablado, ese balance que hay entre desarrollo económico como el primer derecho humano, ¿no? Que es lo más importante, es que una pirámide de Maslow, lo que puedas comer y que puedas, oye, tengas una casa decente, y luego ya, oye, pues si te quieres poner a pensar en otras cosas, ese es tu problema, ¿no? Eso es un poco la filosofía de derechos humanos china. Pero hay otro, hay un poco este elemento crítico, más allá del trato entre el partido y la sociedad implícito, es la demografía. China siempre ha pensado que si gobernaba el mundo es porque era el país más grande, más habitantes, ¿no? Eso técnicamente, los economistas se llama el dividendo demográfico, ¿no? Tienes un mercado más grande, entonces tienes economías de escala, juegas con eso y luego sales fuera y es más eficiente, porque te has podido extender en un sitio más grande, ¿no? Y eso ha sido un poco históricamente por lo que ellos piensan. Si hablas con alguien educado en la tradición china, piensan, sí, hemos sido los más importantes del mundo, menos 100, 200 años que ya están terminando, no queda nada, un poquito. Motivo fundamental, el tamaño, pero las proyecciones demográficas en el caso de China son que de los 1.400, mal contados, pero 1.400 por simplificar que hay, se iban a ir a 700 millones en 2100, pero las últimas se van a ir a 550 millones. Esa es la caída que hay de población en China. Entonces, tú has construido, eso la convierte en hacia 2100, si las predicciones son ciertas, pero estas predicciones suelen funcionar más o menos porque son tendencias muy lentas, la convierte en el país poblado del mundo en el número entre el 5 y el 7. Ellos que siempre han sido menores, siempre han sido menos ahora que es India por un poquillo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace esa transición? Por supuesto, políticas de natalidad y pues, cambiar la política del hijo único, que ya les ha dicho que es el mayor error, ¿no? De Deng Xiaoping en cierto sentido, sí, ¿no? También él es el responsable, y tu fantástico libro, Mi hermana China, trata mucho de eso, pues el libro que recomiendo, por cierto, aprovechando, uno de los mejores libros, si no el mejor libro sobre China que se ha escrito. Pero entonces, ¿qué hacer? Y
claramente el partido ha apostado por la tecnología. Me extiendo un poco aquí, quizá merezca la pena. China tiene unos ingresos, el PIB per cápita puede estar ahora, no sé, $12.000, $13.000 13.000, sí. Por persona. España son 33.000, por ahí, 33, 35. Alemania, 50, 55. Estados Unidos, 78. 75, por ahí. Por ahí. Eso hace a China un país, como una clase mía, ¿no? Pregunto a los alumnos. Eso hace a China un país de ingresos medios. Y lo que quiere China es convertirse en un país de ingresos medio altos. Por lo menos llegar al nivel de España, de los países, digamos, malillos o medios de la Unión Europea. Eso es lo que considera un país desarrollado. ¿Cómo llegas ahí? Entonces, China piensa, no me valen los instrumentos que he utilizado para llegar de la nada, de ser pobre como hasta aquí, que era producir barato. Porque esos instrumentos de producir barato no me van a ayudar para seguir desde los 12.000 a los 30.000, porque ya no soy barato, porque ha subido el coste, porque hay legislación medioambiental, hay una serie de elementos y de factores. Entonces, ¿cómo lo hago? Solo puedo hacer con innovación, porque vendo bueno. Ese es el mismo camino que han recorrido, para los que tenemos algunos años aquí, pues los productos japoneses, no digo los coreanos, eran dudosos. En cambio, ahora en muchos casos son productos, no teníamos la cosa de los productos alemanes. Ese es el camino que quiere recorrer China, nadie lo ha recorrido con ese tamaño, pero se basaba en que tenía mucho talento, mucha mano de obra. ¿Qué va a hacer para compensar? Automatización está en los planes del partido. Automatización significa inteligencia artificial y robótica en un grado extremo, para compensar precisamente porque saben, otra de las cosas importantes de China es que ellos saben muchísimo mejor que nosotros cuáles son sus problemas, cuál es el diagnóstico y qué caminos tienen, ¿no? Pues si nosotros fuéramos más listos o algo así, cuando ellos tienen todos los datos y se dedican 24 horas al día a estudiar cuáles son las posibilidades, pues ellos tienen claro que es una de estas. El libro también, y hago un último inciso, tiene un enfoque, siendo yo un hombre y un desconocedor tanto de China como de la mitad de la población, ¿no? del mundo femenino, mucho sobre las mujeres, porque sí, pienso que parte de las respuestas del futuro están en esa mitad, que lo sabes de sobra, un poco oculta, que realmente sostiene, ¿no? como comienza el libro, un poco más de la mitad del cielo, que son las mujeres en China, que tienen una responsabilidad mucho mayor de lo que la sociedad luego les deja que sea visible, y en particular están siendo las responsables de ese declive un poco de la población, en cierto sentido, y al mismo tiempo el gobierno pues intenta compensarlo de diferentes maneras. Eso va a ser muy interesante de ver en el próximo año. Precisamente Shanghái es el símbolo del desastre demográfico de China, ¿no? Porque ahora mismo están en 0,64, y eso es, si para mantener la población se necesita 2.1. No, como 1,2. No, 2.1. Entonces, tener 0,64 en España estamos en 1,3, me parece. Una pregunta estúpida, seguro que es estúpida. No sé si dejamos al público intervenir, pero bueno. Sí. A ver, si ellos establecieron la política del hijo único monoparental, pues como son, porque no hacen lo contrario, dicen a partir de ahora 4 hijos por familia y se acabó. Y ya se los problemas resueltos. Porque no es tan fácil, y porque las mujeres tienen mucho que decir, afortunadamente, diría yo. Claro. El partido manda. El partido no puede mandar eso, y las mujeres están resistiendo como locas. Si alguien fundaba humano y tuvieron que matar a niños, porque tal, y lo otro contrario. Mis amigas del partido, tienen todas, han pasado de 1 a 2 hijos. Pero son muy pocas, sí, las que han pasado de 1 a 2 hijos, aunque sean miembros del partido. Es muy difícil, y Shanghái precisamente es un símbolo de eso. El Partido Comunista Chino tiene capacidad de hacer que la gente tenga más hijos. El partido tiene poder, pero no tiene un poder omnímodo. Eso es una parte de la narrativa occidental, ¿no? Bueno, tiene claro, intenta muchas cosas, pero de ahí a que esté todo, ¿no? No es eso, ¿no? Y luego las personas son personas. Es otro mensaje muy importante del libro, ¿no? Las personas son personas. Eso es un poco... O sea, intento compensar, ¿no? El primer libro, perdón, tú me paras, Georgina, pero me echas de aquí incluso. Pero el primer libro
habla de un sistema. Lo he dicho varias veces, ¿no? Los sistemas son inhumanos, despiadados, porque tú escribes un sistema, es lo único que hay en China, y eso es muchas veces lo que sé, ¿no? Estoy viendo aquí mi maestro Ángel, es lo único que hay en China, no es verdad, hay muchas más cosas. Y me parecía que había que escribir un libro sobre las personas, porque las personas en China lo primero de todo son personas, y se levantan por la mañana y están preocupados por su familia, por sus hijos, por el trabajo, les duele algo, y tienen que mantener unas vidas en un sistema que es muchísimo más competitivo que el que nosotros estamos acostumbrados, simplemente porque para hacer cualquier cosa hay 10 veces más personas. Para montar esto haría falta un sitio 10 veces más grande y habría que... Todo sería 10 veces más complicado, la ciudad 10 veces más grande y llueve a mares. En Shanghái hay que llegar hasta el evento, ¿no? Todo es muy complicado. Pues sí. No, yo creo que, por ejemplo, en la política demográfica, que para mí ha sido el único, o para mí, el mayor error de Deng Xiaoping, como dices tú también, sigue siendo un error, porque ahora mismo la política demográfica solo permite tener 3 hijos. O sea, cuando abolen la política del hijo único, la dejan para dos hijos. Y luego ya abren la mano un poquito más y dejan hasta 3, cuando deberían de decir, usted quiere tener 7 hijos o 44, pues tenga todos los que quiera. Pero no, o sea que la política sigue siendo, yo creo que eso de la política demográfica en China siguen sin darse cuenta. Son muchas, Carlos, son muchas dificultades, porque, por ejemplo, el sistema no tiene claro dónde están los, en inglés, ¿no? Los pain points, ¿no? Los puntos de fricción que hay. Por ejemplo, el coste del sistema educativo, porque el problema es este. Tú has montado un sistema meritocrático. Tú hablas con alguien chino inteligente que tiene un doctorado por una universidad y te dice, mira, en el mundo occidental tenéis democracia y elegís al que os parece. No voy a mencionar los errores que comete ese sistema para un chino, ¿vale? Pero algunos son terribles incluso. Nosotros tenemos un sistema que es meritocrático. Elegimos al mejor. ¿Cómo hacemos para elegir al mejor? Oye, pues el que se esfuerza, ya sabéis que yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Intenté entrar en el partido, cuando vivía en China, dije, oye, ya que vivo aquí, pues puedo ser miembro del partido. Y a la persona que se lo pregunté se echó las manos a la cabeza. Creo que no has entendido nada, ¿no? Y me explicó que no funciona así. El partido te elige a ti. No es como un sindicato, aquí te apuntas, aquí no te apuntas. ¿Y a quién elige? A los mejores. En el mundo laboral, pues a los que son, ¿no? Model workers, ¿no? Los que son ¿cómo se dice? Trabajadores modelo, ¿no? Y en el mundo universitario, pues a los que despunten. Y luego tienes que tener limpieza de sangre, nada de tener un primo en Taiwán que luchó con el lado de Chiang Kai-shek, ¿no? Esto, de eso nada. Y varias generaciones, ¿no? Entonces, y tienes que hacer un meritoriaje de un par de años y pasar unos exámenes y tal, y bueno, y luego te hacen pruebas y es un poquito para aquí a ver si es alguien que funciona. Y tú solo llegas a realmente tener mando en plaza en el sistema chino, en el partido, por ejemplo, si es que vas por ahí, cuando tienes 60 años y has cubierto, y eres un profesional, te han mandado a un sitio del este, a un sitio del oeste, a un sitio del norte, a un sureste, en el Ministerio de Agricultura, en una ciudad pequeña, en una ciudad grande, te has ocupado del transporte, te has ocupado de la sanidad, y hasta que no cubres, es como si tuvieras una empresa y dijeras, ¿cómo crío yo a la persona que va a ser el siguiente CEO? Pues le mandas a todos los departamentos, no le tienes un track para que solo vea, ¿no? Recursos humanos, un poco de marketing, un poco de I+D, lo que sea. Ellos hacen ese tipo de cosas. Entonces, el resumen es que te dicen meritocracia, los mejores. Luego, ¿es así o no es así? Discusión larga y podemos discutirlo. Pero eso es lo que una persona inteligente en China cree a pie juntillas. Entonces, el sistema está basado sobre eso. Pero ¿cómo empiezas en ese sistema? Empiezas yendo a una buena universidad. ¿Y cómo entras en una buena universidad? Entras sacando una buena nota en la selectividad china, el famoso Gaokao. Entonces, ¿qué haces? Tu vida, solo tienes un hijo, todavía, ¿no? Los que están llegando al Gaokao. Tú eres el padre, madre de por allí, y tienes tu inversión, porque no hay seguro social, ni hay unas pensiones muy potentes, tu inversión es esa persona. Quieres que tenga la mejor educación para que entre en el sistema meritocrático, si funciona, y tenga un buen puesto, y eso te permita te cuiden y tener. Claro, eso hace que, y está contado en el libro, una buena amiga que puso a su hija a trabajar para el Gaokao cuando tenía 7 años. El examen es, como en todos los sitios, a los 17 más o menos, ¿no? Para entrar a la universidad. Desde los 7 te estás preparando para la selectividad. ¿Por qué?
porque has creado un monstruo que es la meritocracia y tienes que empujarlo todo en esa dirección. También eso es por lo que en el sistema educativo chino, que se esconde, hay mucha crisis psicológica y suicidios, porque la presión es increíble. Entonces, es una propia consecuencia del sistema el que sea, y no se puede, todo el mundo sabe que hay un problema con eso, pero no lo pueden cambiar, porque además es la base del sistema, porque este Gaokao es, ahora que en España tenemos selectividades así a medida, que nos lo tenemos que hacer mirar, algún día, es igual para todo el mundo, el mismo día, en las mismas contenidos, es la base, es la narrativa. Como eso no se puede hacer, y son incapaces de meter, por ejemplo, temas creativos, porque necesitan temáticas en ese Gaokao que sean con unas métricas muy claras, matemáticas, física e inglés, está. Pero creatividad, no, porque a ver si oye, ¿esto es bonito o no? Eso no. Ese es el sistema chino. Y en ese sistema las personas sobreviven y son felices muchas veces, y eso es un poco parte de la historia que está contada. Pero eso también es una de las razones por las que tú has empezado por ello, por las que la gente no tiene hijos, porque se dedican exclusivamente, como además los dos trabajan, el coste de mantener a un hijo, y eso que ahora la nueva ley educativa ha prohibido muchísimas de las clases que se tenían anteriormente, que se pagaban a clases online, profesores particulares, tal. Ahora muchísimas de esas cosas están prohibidas para hacer la educación más igualitaria. Porque claro, eso hace, al tener entre la gente que tiene dinero y los que no tienen dinero, los que viven en la ciudad, los que viven fuera, hace muchas desigualdades. Entonces han tratado de hacerlo más igualitario, prohibiendo una gran parte de eso. Otro mensaje chino para que nos lo hagamos mirar, que es, ¿quieres tener un país unido? Más vale que el sistema educativo sea igual o lo más parecido, porque no funciona en China así, hay muchas desigualdades en realidad, ¿no? Pero quieres mantenerlo igual para que esa lógica de meritocracia, el que se esfuerza triunfa, funcione, hay un ascensor social. Si rompes eso y los clubs, los que tienen, les va mejor que los que no tienen, al final destruyes los países. Y ahí lo dejo. Claro. Bueno, y hablando precisamente del punto de la desigualdad, ¿no? Shanghái es el símbolo de la desigualdad china, ¿no? Por renta per cápita, por forma de vida, por... Bueno, y hay 3 millones de ciudadanos invisibles, que son los... Claro. China no tiene inmigración a nuestro estilo, no tiene extranjeros que hagan trabajos que no quieres hacer, lo que tienen es inmigrantes de las provincias pobres del interior, ¿no? O muy del oeste, o las provincias pobres, ¿no? Huey, típicamente, ¿no? Un poco Shandong, todos esos sitios, ¿no? Sí, Manchuria. Manchuria, sí. Exacto. Y vienen a estas ciudades y cumplen esa... Pero el sistema, son ciudades tan grandes y los números en China son tan grandes que para evitar que se queden en la ciudad no se les dan derechos sociales. O sea, que tú en China no puedes vivir donde quieras, tienes un permiso, que es el hukou, ¿no? Literalmente, ¿no? De dónde... El registro. Exacto, el registro. Y tu hukou está... ese permiso de residencia está fijado en un sitio. Entonces, si tú, porque hay que trabajar en construir un rascacielos en Shanghái, típicamente van a ser 3 años, te desplazas para hacer eso, todos tus derechos permanecen en el sitio. Entonces, no tienes ni sanidad ni educación en el sitio en el que te has desplazado. Esa es la forma que tienen de mantener, porque piensan, bueno, una ciudad con 25 o 28 millones de personas, Shanghái funciona. Shanghái funciona perfectamente, se recogen las basuras, el metro hay atascos, pero puedes circular, bueno, todas las cosas que requiere una ciudad funcionan, pero a lo mejor si se fuera a 40 millones no, se convertiría y aparecerían gente viviendo en barracones y todas las cosas que el sistema no quiere que funcione. ¿Cómo lo mantiene? Pues sin hacer esa transferencia de derechos. Tanto es así que en China hay más o menos unos 60 millones de niños que viven sin los padres han inmigrado y los niños están a cuidado de los abuelos. Que eso también pasa dentro de la ciudad, porque los padres están ocupados en trabajar y típicamente en China la edad de jubilación, que tienen que cambiar porque eso es otra cosa insostenible, las mujeres, depende del tipo de trabajo, pero se retiran a los 55 y los hombres a los 60, depende, tú lo sabes de sobra, depende un poco. Entonces son relativamente jóvenes. En China hay una tradición de casarte joven y tener los hijos
joven, típicamente los tienes 25, 27 años, y si eres una mujer y no has tenido los niños a los 27, por Taobao se puede comprar un novio para cuando vayas en el Año Nuevo chino a ver a tu familia, pareja que tienes un novio y no te abrasen todo el día a preguntarte por qué no tienes ya, ¿no?, una pareja, y pues todo ese tipo de cosas es así un poco el espectáculo chino, pero es porque hay una presión. 27 años, el sistema ya te está diciendo dónde están los niños, ¿no? Y las chicas lo pasan mal. Todo ese conjunto de cosas lo que genera es esas desigualdades que son un poco invisibles. Por ejemplo, hay gente viviendo un poco, ¿no?, de ocupas en edificios que se van a derruir, eso está contado un poco, y por ejemplo, los que van a construir una obra, vienen unas máquinas, ¿no?, monstruosas. El subsuelo de Shanghái es un poco pantanoso, esto es un delta, está hecho de lo que arrastra el Yangtze. Entonces, hasta que llegas a algo sólido, pues hay metros y metros de lodo, ¿no? Entonces, pues las máquinas tienen que remover y tienen que hacer unos cimientos monstruosos, pero cuando empieza la construcción, pues traen a estos inmigrantes que les ven, ¿no?, porque vienen quemados por el sol. Los chinos elegantes no les gusta que le dé el sol, porque lo consideran de pobres, ¿no? Te da el sol, eso que trabajas en el campo y eres un desgraciado, ¿no? Entonces hay que ir muy blanquito, ¿no? Eso es un símbolo de estatus. Los están quemados por el sol. Las personas chinas se ponen bastante morenas con mucha facilidad y se les distingue. Y entonces van a unos hangares, unas pequeñas casas prefabricadas, y lo convierten inmediatamente en su hogar. Yo vivía en el último apartamento en una torre que justo daba unas obras de estas, y lo podía ver paso a paso, cada minuto, ¿no?, cómo evoluciona. Y lo primero que hacían era tender unas, pues son muy limpios, ¿no?, tender ahí unas cuerdas para la ropa que la podían lavar como podían, ¿no?, y tenerla. Y un pequeño huerto para ahorrar, y tener ahí unas zanahorias, y unos, ¿no?, uno de los que había venido a mi casa, no, Ángel, te veo, pero tú lo has visto, ¿no?, perfectamente cómo eso funcionaba, ¿no? Y lo convierten en su hogar porque van a vivir 3 años allí, van a tener medio día de asueto cada semana, y el resto del tiempo están trabajando allí de sol a sol o de noche a noche, ¿no? Entonces, esta es la vida de esos inmigrantes, y con ese dinero que trabajan van a volver y más o menos van a poder pues pagar un poco la educación de sus hijos y entrar en ese circuito. El grado de competencia que hay es inimaginable. Sí, es inimaginable. Y es el índice Gini, este que mide la desigualdad. ¿Cuál es el país más desigual? Trump y compañía. China, que está un poco mejor, pero tiene una desigualdad que no termina de cerrar, y nosotros somos de lejos de los países más igualitarios, me refiero a Europa, no a España en particular, con nuestros líos, ¿eh? O sea, pero China tiene mejor que Estados Unidos. Sí, mejor que Estados Unidos. Estados Unidos es el peor. Conviene decirlo. Sí, China un poco mejor y nosotros bastante mejor. Sí. Hay un gap ahí. Y Escandinavia mejor también. Y lo intentan cerrar, ¿no? Ya lo sabes de sobra, ¿no? Deng Xiaoping, todos tenemos millonarios, solamente serán unos antes que otros. Pero dice que Shanghái tiene índice de Gini mejor que China, ¿eh? Sí, pero es probable, pero no están medidos los inmigrantes. No están medidos los porque 3 millones de inmigrantes, claro. No tiene foco. No existen. No existen. Claro. Para que, otra cosa que está también un poco contada en el libro, ¿no? Tuve la suerte, de vivir en un mundo chino. Te devuelvo la palabra, ¿eh? Y luego me pegas con el micrófono, lo que sea, pero vivir en un mundo chino. Yo no vivía en una burbuja occidental, ¿no? Yo vivía en una torre todo de chinos, donde me preguntaban todos los días los mismos vecinos si eran norteamericanos, ¿no? Y yo me hartaba de decirles, Wopushi, ¿no? No sé. Y trabajaba en una universidad donde todo el mundo era muy chino. Y mandé a mi pobre hijo a un colegio chino. Entonces también lo vi con sus ojos, ¿no? Entonces, puedes percibir eso. Cuando tú vas a una universidad china, típicamente te vas a vivir al campus, no es como aquí en muchas ocasiones, ¿no, Julio? Donde tus hijos viven, tu hija vive en casa y va y vuelve y sigue una vida, pues un colegio extendido, sino lo que sucede es te vas al campus, incluso aunque sea de la misma ciudad, que normalmente no es el caso, normalmente eres de un sitio lejanísimo, claro, 2000 kilómetros. Como el Gaokao es igual para todos, claro. Depende de tu nota en el Gaokao, puedes elegir universidad. La que tenga mejor nota, pues va a elegir, claro, Fudan, o sea, Shanghái, o va a elegir Pekín, va a elegir las mejores universidades del país. Y tú te vas... Y luego los otros ya pues van... Y te vas a un campus donde vives, depende de lo buena que sea la universidad, varía el número entre 4 y 8, el número típico es 6, o sea que vives en una habitación en la que hay 3 literas, una baja, una media, como los
trenes, los expresos, ¿no? Y tu único espacio de privacidad es una cortina que le pones a tu cama y ahí pues te refugias si necesitas un trozo tuyo y te pasas ahí 4 años de estudios, ¿no? Como una especie de mili extendida que el sistema le gusta, ¿no? Y luego si te conviertes en estudiante de máster, subes de tus condiciones y vas a una habitación de 4, ¿no? De 6 a 4, y si eres de doctorado, de 2. Y si eres un estudiante de intercambio español, Ángel, y 2, y a veces hemos conseguido si pagas 2 y si pagas 1. Como en China, no, si pagas 1. En mi internado éramos 120, En mi internado éramos 120. Pero no en la misma habitación. No en la misma habitación. Teníamos cortinitas en la misma habitación, sí. Pero no eran en literas. No. Era un dormitorio grande, ¿no? Tú no fuiste interno, ¿no? No. Enhorabuena. No. Pero a lo mejor me lo hubiera merecido. Bueno, Shanghái hemos dicho que es donde entró Occidente y donde símbolo de esas contradicciones de Oriente y Occidente que vive China. Yo quería saber si consideras que esas contradicciones, Shanghái al final, porque estamos viendo cómo el partido se está cerrando, ¿eh? Y estamos viendo cómo ante la hostilidad de Occidente el partido está reaccionando, cerrándose sobre sí mismo y haciendo, o sea, a mí me recuerda a mi época maoísta, ¿no? De cuando yo llegué en el 79. No que tú fueras maoísta, sino que tú llegaste sí, en pleno maoísmo. Entonces, ¿tú crees que Shanghái va a aceptar esta represión o vamos a ver cómo se levantaron, cómo se protestaron también durante la pandemia? Vamos a ver en Shanghái un movimiento de apertura y de lucha contra ese dominio del partido. Es una pregunta que yo creo que suceden 2 cosas al mismo tiempo, ¿no? En Shanghái, esto es muy interesante. Shanghái es como pero los chinos manejan muy bien las contradicciones, ¿no? Por un lado se intenta esconder a veces el pasado, por otro lado pues hay un prestigio asociado, ¿no? En Shanghái se puede percibir. Sí. Lo escondes porque hay oprobio y ese oprobio casi se puede ver, ¿no? Por las calles al mismo tiempo. Oye, tú eres diferente, no eres Pekín y sus rigideces, ¿no? Eres otra cosa, ¿no? Entonces el gobierno oscila entre esas 2 cosas. Y luego está el pasado. Yo recuerdo, hay un autor chino que yo siempre recomiendo, ¿no? Que se llama Zhou Xiaolong, que es el inspector Chen, ¿no? Son una serie de policíacos que se leen fáciles y que recomiendo. En el libro además hablé mucho de Sí, yo utilizo varios libros a lo largo para que me ayuden a pasear por la ciudad y persigo, literalmente es el título del capítulo, persigo al inspector Chen porque él vive en Shanghái, ¿no? Y es un ejemplo de una contradicción. Él es un estudiante de poesía y de literatura que por un azar de la vida habla inglés, entonces se convierte en traductor y el sistema le convierte en policía. Entonces es un poeta policía, ¿no? De alguna manera, y eso es un poco la base de la historia del inspector Chen. Y esas son esas contradicciones del sistema. Y en una conferencia de Chiu, ahí en un sitio fantástico que ya no existe, como tantas cosas en Shanghái, en el Bund, pues cantó la última novela, porque lo había hecho, ¿no? Porque él retrata la evolución de Shanghái, ¿no? Y por lo que también yo lo he rescatado. Y entonces una chica del público, ¿no? Se levantó, ¿no? Sí, más del sistema, y le dijo: bueno, señor Chiu, ya está bien, porque en todas sus novelas hay que hablar de la revolución cultural, de las cicatrices que tiene el... ¿Por qué? Ya está bien, ¿no? Porque la doctrina oficial ahora es, oye, olvidar. ¿No? Claro. ¿Ha pasado? Ok, suficiente. Vale. Ahora vamos a dedicarnos a otras cosas porque esto no ayuda al país, ¿no? Y por supuesto, muy digno y con una elegancia que hay mucho que aprender, porque ellos no pierden la compostura tan fácilmente como la perdemos nosotros muchas veces. Mucho que aprender de esa resiliencia. Dijo: los que no conocen la historia están obligados a repetirla, ¿no? Y era esta chica, ¿no? Que obviamente pues venía un poco, no sé si a reventar el acto o algo así, pero bueno, estaba claro que pues se levantó y se fue, no quiso saber más. También manejan mal
la confrontación, ¿no? Cuando hay un choque de... No saben gestionar bien eso, ¿no? Es curioso, ¿no? Al mismo tiempo que tienen esa elegancia, ¿no? Y por ejemplo, es también el comienzo de la trilogía de Liu Cixin, ¿no? El problema de los tres cuerpos, la culpa, entre comillas, de que nos invadan los alienígenas, la tiene la revolución cultural. O sea que no ya es un poco la base, ¿no? Hay una señora que está fastidiada porque su vida la ha estropeado la revolución cultural, que decide mandar un mensaje a los alienígenas de que estamos aquí, que no debería haberlo hecho. Y a partir de ahí todo se lía y el universo es distinto por culpa de la revolución cultural. Y eso se lo han recordado alguna vez a Liu Cixin. Oye, no solamente no te conformas que haya influido en China, sino que... Entonces, eso es, creo que lo más interesante, es lo más interesante de Shanghái, ¿no? Esa combinación entre un pasado que es bastante reciente, no es un pasado histórico que está lejano. Desde que se funda Shanghái por los occidentales. Es de ayer. Claro. Y al mismo tiempo quiere ser el epítome de la modernidad, quiere ser el ejemplo, y tienes, pues puedes ver esas dos cosas. Pero no solamente es importante para Shanghái, es muy importante para nosotros. Por eso, Ángel, por ejemplo, tú lo conoces también muy bien, ¿no? Todos los arquitectos españoles y los españoles de Oriente, ¿no? Que venían de Filipinas, en vez de volver a la península, pues dijeron, oye, pues Shanghái es un sitio de oportunidad, de devolverme ahí. Dios sabe lo que pasa en Madrid y me quedo en Shanghái, que parece un sitio de oportunidades, ¿no? Y había una pequeña colonia, pero que tuvo su cierta influencia. Y hemos olvidado un poco esas cosas. O sea, nos olvidamos del pasado, nos olvidamos que teníamos en España una mirada más amplia, ¿no? Que llegaba bastante más lejos de lo que es nuestro problemilla, ¿no? Y creo que mirar más lejos nos ayudaría a bajar este nivel, ¿no? de crispación, ¿no? tan absurdo que hay muchas veces, porque hay otras cosas más importantes, notoriamente más importantes, y eso son bien un recordatorio. Los chinos lo tienen muy presente, ¿no? Tienen muy presente el pasado de la historia, aunque en este caso la miran un poco de reojo. O sea, que no ves que haya posibilidades de momento. No, hay un personaje en la que es real, George lo llamo, yo tengo que cambiar los nombres en el libro porque son personas. Existen algunos de los que están aquí, pueden encontrar algunos, hay algunas bromas un poco privadas, pero los he cambiado todos para que no haya ninguna atribución personal. Hay algunos que es un mero cambio de nombre porque las posibilidades de que este libro aterrice en su vida son ninguna, ¿no? 0,0001. Y hay un que era mi casero, que terminó convirtiéndose en amigo personal, ¿no? De tantas aventuras que tuvimos juntos. Este le pilló Tiananmen, por ejemplo, le pilló en Japón y tenía una visión muy clara, ¿no? Y había vivido en Tailandia porque había vivido en el mundo de los resorts de lujo y tenía medio familia en varios sitios. Bueno, tenía una vida que está contada y bastante divertida. Y este me dijo una cosa, me lo dijo en 2016 o por ahí, me dijo, no es el momento. No es el momento ni lo va a ser en los próximos años. Mínimo 20-30 para que haya un cambio de sistema. Él lo tenía claro, y tenía ya claro que el poder de Xi Jinping, el partido, se incrementaba, pero también sabe, como saben los chinos, que hay ciclos y que lo mismo que te hace que se cierre es lo mismo que te obliga a que se abra. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, pero él no veía a la población, y coincido con él, no veía a la población preparada para un cambio antes de 2030, y en eso coincido ampliamente con él. Lo que le preocupa al partido es más bien lo contrario, ahora mismo, que la población se haga un poco consumista y se abandone, ¿no? Por eso intenta mantener bajo control el estado del bienestar, que no sea muy del bienestar, para que el mundo, la gente esté tensa y preparada para un conflicto que ellos juegan inevitable, y yo en mi parte de China pues también juego como casi inevitable. Bueno, precisamente nos toca, claro, hablar de ese conflicto que es inevitable, ¿no? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y en qué medida crees que vamos a un conflicto inevitable? El conflicto, si surge, es la combinación de dos cosas. En gran parte de que los halcones que hay en Washington decidan liarla, ¿vale? Porque tiene una lógica perversa. Si tú ves tu posición erosionarse, pues cuanto antes empieces, porque la distancia va disminuyendo, tienes más posibilidades. Entonces depende sitios de tensión, pues depende cómo pinches a Taiwán, hasta que logres que un día alguien de Taiwán diga, pues nosotros somos independientes. O a Filipinas. O a Filipinas, sí, los barcos estos, las islas estas que hay por ahí, un montón hay bastantes puntos de fricción, ¿no? Toda esa cadena que cierra.
muy bien sabe mi amigo Ángel, ¿no? Esa cadena que cierra la geografía de China. China está constreñida, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Tiene montañas, desiertos, junglas y una cadena de islas que la cierra, ¿no? Y eso es un poco una preocupación geoestratégica de China, ¿no? Que se siente que si al final tiene que pasar por cuellos de botella donde puede irle bien, pero no puede terminar de salir. No está abierta al Pacífico. Y necesita ese espacio, piensa que eso es también, aparte de la historia de Taiwán, pero piensa que también que esa es su ventana hacia afuera. Y luego hay una falta de cintura, hay líneas rojas en Pekín, que todo el mundo las conoce. Y la independencia de Taiwán es una línea roja. O sea, no hay nadie, no hay ningún secretario del partido, ni ningún presidente de China que pudiera permitirse el lujo de que Taiwán se declarara independiente. Claro, eso es imposible. Es imposible porque simplemente nadie lo respetaría. Claro. Hay que tener en cuenta que en el imaginario chino el poder te lo da el cielo. Tienes el poder porque te lo mereces. Es un poco el mandato del cielo. Y es un poco el culmen de esa meritocracia. Tú puedes estar ahí porque eres el que te lo eso. Si empiezas a hacer, por eso también el giro tan brusco de la pandemia, porque el cielo da mensajes. Oye, si no eres capaz de gestionar bien la pandemia, a lo mejor es que no te mereces, ¿no? Ha habido dinastías, todos los chinos saben esto de sobra, que han cambiado porque ha habido un desastre que sigue interpretado como que el cielo te ha retirado el mandato, de alguna manera. Claro. Entonces, oye, no voy a ser que el cielo me retire el mandato. Y eso la población no lo entendería y nadie perdería inmediatamente, como no hay elecciones, perdería inmediatamente el respeto de la población. Y esa falta de cintura mezclada con las ambiciones y las inseguridades norteamericanas es una mala mezcla. ¿No? Pues sí. Ahí a lo mejor intervienen... Perdón. No, Ángel, sí, tú sabes más que te abrimos ya al público, si queréis. Más que el factor político, interviene también el factor psicológico, el factor del liderazgo concreto en los dos sitios. Y luego la diferencia de ritmos en entender la historia de los dos países, ¿no? Que puede ser más el detonante que alguien busque deliberadamente que haya un conflicto, sino que se malinterpreten los ritmos por los dos lados, por un lado y por otro, a nivel personal y a nivel político. Bueno, si vemos, por ejemplo, webs como The National Interest de Estados Unidos, ahí se pasan el día diciendo que lo que hay que hacer es atacar a China lo antes posible, porque China se va armando de una forma que además es evidente, y va mejorando muchísimo su capacidad armamentista, y que entonces cuanto antes se produzca el enfrentamiento entre China y Estados Unidos tiene más posibilidades de ganar, ¿no? O sea que yo creo que no es solo falta de entendimiento por parte de Estados Unidos, es la voluntad de Estados Unidos de no perder la hegemonía que tiene hoy en día, ¿no? El error estratégico para mí de China, que yo no soy el mayor experto, yo soy un modesto escribidor de una historia de Shanghái y poco más, ¿no? Pero puestos a pensar en ese tipo de cosas, Xi Jinping hacia 2017-2018 decidió sacar los pies del tiesto. Yo creo que innecesariamente, o sea, que no tenía motivos, ¿no? para que tuviera un ataque de soberbia. Podía haber esperado un poco más tranquilamente, incluso haberle puesto una capa de pintura al sistema por encima si hace falta. Porque para alguien chino piensa firmemente, y hay motivos para ello, que Estados Unidos está en declive, que ha comenzado un declive, ¿no? Y hay días que no lo piensan solamente ellos, ¿no? El motivo para alguien chino es que la historia tiene ciclos largos, tiene ciclos que son de 150 a 200 años, y para alguien chino piensa, nos ha pasado, ellos piensan unas 30 veces. Unas 30 veces hemos ido para arriba y hemos ido para abajo, hemos ido para arriba y hemos ido para abajo. Y sabemos que esto es inevitable, porque las mismas razones que te hacen ir para arriba son las mismas razones que te tiran para abajo. Pongo un ejemplo para que se entienda y no sea tan abstruso, y es, si tu moneda se convierte en la moneda de reserva, el dólar, entonces, en vez de dedicarte a tener fábricas, pues te sientas, le das a la máquina de imprimir billetes y vives como un señor. Eso te hace poco competitivo, ¿no? Porque como es la moneda de reserva, está más alta, tu industria no es competitiva, la destruyes, te dedicas a comprar porque para ti es barato, porque todo el mundo te presta. Resultado, te tumbas a la bartola. Cuando las cosas cambian, a ver cómo convences a la población
la comunión del sistema de que ahora hay que currar y dejar un montón de cosas con las que vivías como es imposible. Entonces, ellos piensan de esta manera, que Estados Unidos ha empezado un declive, pero les puede, esa cosa que tienen, esa inseguridad y ese siglo de oprobio y esas ganas de... Es curioso, ¿no? Porque los altos personajes chinos a veces tienen necesidad de que le digas, ¿no? Porque es, ¿no?, como el que ha llegado y, ¿no?, le ha costado mucho llegar y necesita que le des un poco de coba, ¿no? Y requieren eso, que reconozca que eres importante, porque se sienten muy despreciados, ¿no? Por poner una anécdota diferente, DeepSeek, cuando oye, ¿por qué? ¿Dónde ha salido DeepSeek? Hay muchos, ¿no? La cosa esta de inteligencia artificial china. Hay muchos elementos, pero uno de ellos, que es curioso porque es open source software, ¿no? Es código abierto. Y alguien en Pekín seguro que se está tirando de los pelos, pero vamos a ver, nos convertimos en líderes de un modelo y lo hacemos con código abierto. Esto es justo lo contrario de lo que tenemos que hacer, no queremos una ventaja, no es tan abierto, ¿vale? Aquí hay expertos que mueven la cabeza, ¿vale? Luego te dejamos intervenir, pero ¿por qué han ido por allí? Es porque ellos querían participar en lugares, en foros, donde se les reconociera, en este sentido. Oye, en los proyectos de código abierto, tú contribuyes y tus iguales te dicen, joder, qué bien, qué bueno, ¿no? Y había una necesidad, ¿no?, de ese refuerzo, de ese refrendo. O sea, algo parecido pasa psicológicamente con los chinos. Y creo que ese error de salir antes a la palestra, si hubieran aguantado 10 años, la propia dinámica interna de Estados Unidos, ¿no? Claro, pero me refería a la personalidad del líder concreto actual que ha pedido bola extra para que eso ocurra durante su mandato. En el lado chino, el gran problema es que antes había un mecanismo de transición entre los secretarios del partido. 2 mandatos, 5, elegías el siguiente y habían logrado 3, 4 transiciones sin matarse, porque las anteriores habían matado. ¿Por qué? Porque el poder te lo da el cielo. Entonces, como no hay un mecanismo, ya habían logrado. Xi Jinping ha roto ese mecanismo y entonces nadie sabe qué va a suceder. Lo más probable es que él decida estar directa o indirectamente, eso da lo mismo en la forma, a los mandos otro más, pero los años tampoco perdonan a nadie. Y ¿qué va a suceder después? Hay un agujero de poder debajo suyo y no ha elegido, sabe de sobra, que lo que pasa en estos sistemas son muy perversos, si elige un delfín lo puede quemar. Entonces, puede que tenga uno, pero no lo puede decir, con lo cual no tienen poder real. Y esa mezcla es muy peligrosa, crea un vacío de poder y los vacíos, la naturaleza no les gusta. Cuando dices que Xi Jinping ha sacado los pies del tiesto y ha demostrado demasiado lo que quiere la voluntad de China y tal, ¿te refieres al empeño chino declarado 17 veces de que ellos van a ser la primera potencia tecnológica? Y si te refieres a eso, ¿tú crees que lo van a ser la primera potencia tecnológica en 2035? O sea, no tanto, o sea, ellos necesitan, esto ya es un tema, o sea, un sistema jerárquico top-down planificado necesita enviar los planes desde arriba hasta abajo, porque para eso es planificado. Claro. Entonces, curiosamente, estos sistemas son bastante transparentes, porque ¿cómo le dices al que está en un distrito de una gran ciudad que implemente algo? Tiene que tener unas directrices y al final están publicadas en alguna parte. Entonces, esos planes existen. Es extrañamente, yo peleo mucho cuando doy para ahí charlas, extrañamente tienes que entender chino, o ahora se puede traducir todo, pero tienes que estar pendiente, pero digamos, las directrices y los planes están publicados, ¿no? No hay ningún... Otra cosa es cómo funciona el sistema, cómo funciona el partido, que es oscuro, pero lo que hay que hacer, eso está publicado, ¿vale? Sí. Y eso no lo puedes esconder, y es cierto, ¿no? Que esa parte ya se empezaba a percibir, pero se podía ver envuelto en un poco de algodón. No era necesario presumir, o sobre todo esa dinámica que hubo unos años de la diplomacia de los guerreros lobos, ¿no? Eso sobraba, se podía haber seguido siendo pues la fábrica del mundo y cada vez la fábrica más sofisticada del mundo, sin necesidad de tener que restregártelo y castigar a unos y premiar a otros y hacer un poco todo eso. Yo creo que eso hubiera mantenido el sistema despistado. Si lo va a conseguir, afortunadamente, el mundo tecnológico,
lo suficientemente amplio como para que haya... Oye, controlarlo todo creo que no es posible, pero sí puedes controlar algunas. Hay algunas tecnologías que son transversales que pueden tener un impacto tremendo. Eso sí, entonces está la cuestión de la inteligencia artificial, en la que estamos en una carrera y hay dos o tres más, los ordenadores cuánticos, y, los semiconductores, tal, coches, bueno, hay una serie de cosas. ¿Vale? 3 o 4 cosas que tienen la capacidad de transformar todo el sistema. Y el mundo antes iba de liderazgos. Los liderazgos significa que tú tienes una tecnología mejor que otros y como, mira Google, oye, se lo prometía tan feliz de dominar el universo y ahora utilizamos ChatGPT para las preguntas que utilizábamos en la máquina, en el buscador de Google. O sea que hasta eso. Eso es un liderazgo que son 10, 15, 20 años, vale. Está la hegemonía, ¿no? en la cual tú tienes una tecnología transformadora que es precisamente la que impulsa esos imperios que han estado 100, 150, 200 años. Podría ser. El problema es tecnologías que te puedan dar una supremacía, que te hagan que estés por delante y otros nunca te puedan alcanzar. Y ahora tenemos algunas de las que podría suceder. Por eso tenemos esa carrera desaforada, sin controles ninguno en la inteligencia artificial ahora mismo. Esa es donde se está jugando la partida, ¿no? Y China pensaba que la perdía en inteligencia artificial, pero ahora con DeepSeek y algunas otras cosas piensa que no está, que a lo mejor no la tiene tan perdida. Más que Huawei está haciendo chips, que más o menos son suficientes para hacer algunas de las cosas. Hay una serie de cosas que hace apenas un año China no se veía en esa parte, se veía en lo que ellos son muy buenos, en aplicar esas tecnologías a sectores industriales, ser muy competitivos y hacer innovaciones incrementales que al final te permiten ser la fábrica del mundo, pero no el que hiciera los breakthroughs, ¿no? Las innovaciones disruptivas. Sí. Pues, bueno, venga, no pregunto yo más, preguntad vosotros. Joan, pero siempre difícil, seguro. Buenas tardes y gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Claudio. Más que una pregunta, quería compartiros una reflexión y qué pensáis, porque escuchaba la palabra contradicción y me parecía que apuntabais también los dos, ¿no? Como los chinos son maestros de gestionar un término que quizá más que contradicción son opuestos y complementarios, ¿no? Como tienen todo el rato en su filosofía. Y lo que me llama la atención es que me da la sensación que se están confrontando, ahora hace 5 años que no voy por allí, que ahora se están confrontando con una verdadera contradicción que se les escapa un poco, porque es un poco más esquiva, que es todo aquello que hace que el ser humano no responda como pueda ser esperado, ¿no? Es decir, en el diagrama, por ejemplo, del líder, Wang, se ve muy bien, ¿no? Sí. Un ser intermediario, coherente entre el cielo y la tierra y que actúa. Entonces, hablamos de la natalidad. Lo hemos visto, ¿no? Con algunas dinastías. La mujer bajo una presión tremenda y pasa aquí. No puede concebir. Aquí en Occidente tenemos un problema, o sea, la calidad del esperma masculino está bajando muy significativamente. Esas son condiciones que ahora llaman epigenéticas que hacen que los dones y talentos se expresen o no se expresen. Entonces me parece que en China se está viendo ahora sí una contradicción con lo humano. De pronto dice, quiero dejar de ser la fábrica del mundo para ser design in China. Y nos decía el director de innovación de Tongji, dice, no tengo alumnado, he montado un instituto donde la gente pueda salir y pensar. Y entonces de pronto hay una contradicción, ¿no? Que un modelo ha hecho que para esta transición el ser humano no pueda expresar sus talentos. Quiero cambiar y que de nuevo tener 2, 3, 4 hijos. Y de pronto bajo esa presión vemos que la naturaleza humana no se expresa así. Claro. Y me da un poco esa sensación, ¿no? Que de pronto afloran contradicciones humanas que van más allá de lo que podía venir estando controlado, ¿no? Con esas condiciones de control. Eso quería compartir con vosotros. Esas contradicciones no son distintas a nuestras contradicciones, ¿no? Exacto. Yo muchas veces digo que vivir en China es haber vivido un poco en el futuro, ¿no? Hago en broma, ¿no? Muchas conferencias empiezo, vengo del futuro, ¿no? Entonces, creo que también algunas de las respuestas están ahí. Y este libro es un tocho, ¿no? Pero una de las cuestiones centrales del libro, o de lo que intenta al lector inteligente, es plantearle esta cuestión, y es cómo hacen las personas para sobrevivir en sistemas que son crecientemente
antipersonas. Esa es un poco la cuestión. Pero ellos están más adelantados en ese camino, entonces por eso hay que escuchar a esas personas, hay que escuchar a las personas chinas para aprender de cómo son capaces de gestionar esa realidad. Creo que hay algo muy importante que aprender en Shanghái en particular. Yo no sé si te refieres a cómo vivíamos nosotros de pequeños en España posguerra. Como dice nuestro... Sobrevivíamos como ellos, ¿no? Como dice nuestro común amigo Julio Ceballos, dice tú a lo mejor, ¿no? Pero mis padres, los tíos, eran chinos, ¿no? Sí, porque trabajaban como chinos y creían... Y además abrían la boca. Y creían que la educación iba a ser la respuesta. Y lo fue. Sí, señor. Oye, Efectivamente. has hablado mucho de geopolítica, pero yo creo que tu libro era más sociológico. Sí, sí. Sí, es muy sociológico. Bueno, lo primero que hay muchísimas... Empezaste a contar del que te alquilaba el piso y paraste, pero seguro que por ahí nos puedes contar cosas muy bonitas. Muchísimas. De montones de mujeres. Bueno, oye, uno tiene sus preferencias, ¿no? Pero, pues primero pido disculpas porque pensaba que iba a haber aquí unos libros y ibais a ser regalados. Entonces, lo primero que tengo que decir es, hago una oferta, que esto habrá que cortarlo en YouTube porque no lo puedo a la humanidad, pero los que, ya que habéis venido hasta aquí, si me conocéis por LinkedIn y me decís algo de la charla y una dirección, yo os envío el libro a vuelta de correo. O sea que vas a arruinar, ¿no? os lo doy. No creo, a ver, 1, 2, 3, no me voy a arruinar. Y algunos, si en vez de correo os lo doy en mano, que os conozco y me cruzaré, hay aquí una persona que lo tiene, o sea que hay algún afortunado que por lo que sea, por un casual, Yo lo tengo. lo tiene, sí. ¿no? Entonces sí, es Feria del libro. un libro construido, a ver, es un libro imperfecto y tiene muchos defectos, igual que la vida. Entonces simplemente es un pequeño arco de mis años en Shanghái. Entonces intento, las personas con las que me crucé, pues intento darles una cierta voz y hablo con ellas y les digo que me expliquen, pero me estoy acordando ahora de los miles de anécdotas. Nosotros aterrizamos en Shanghái, yo aterricé antes por tu culpa, unos cuantos meses y aterricé y luego volví para buscar colegio y luego tuve que volver varias veces y luego ya arrastré a mi familia y el sistema no me ayudó porque el sistema piensa es que si este vale pago mejor que sobreviva, ¿no? Y entonces buscamos un primer apartamento pues con nuestros modestos medios en un mundo chino que era muy difícil y la persona que nos alquiló ese apartamento nos dio una dirección errónea o lo hizo aposta para que quedarse con la fianza que le habíamos enviado, pero bueno, oye, logramos sobrevivir a esa primera, y era una persona que se había distorsionado tanto con el Photoshop chino por las redes que cuando lo vimos no la reconocimos. No tenía, ¿no? Se había estilizado tanto con unos ojos y unas cosas que no sabíamos. La parte de fuera de los ropajes sí, y la distinguimos por eso, porque iba con un modelo que era como del espacio exterior. No estábamos, ¿no? Y esto era un día de agosto que hacía, en Shanghái hace un calor húmedo infernal. Aquí, ¿no? 40 grados, pero con humedad. Nos arrastrábamos con las manos cubiertos de sudor. Las torres de la zona sur de la ciudad donde vivíamos en tres principios se movían en la calima. Entramos en el apartamento, hicimos el business, al final, ¿no? Logramos tal. Nos dijo, porque claramente era una operación ilegal, nos dijo, no hace falta que os registréis en la policía. En China lo primero que haces, cuando llegas te tienes que registrar en la comisaría de tu barrio. Entonces es una cosa, pero lo ponen, pero no es necesario. Y no importa. Obviamente tuvimos unos pequeños problemas por no habernos registrado. Los apartamentos, a los chinos la línea clara no les gusta. Les gustan las cosas alambicadas, ¿no? Y he recorrido, ahí está también contado, miles de apartamentos con luces fluorescentes, con columnas torneadas de madera en mitad del salón y todo tipo de aberraciones. La más extraña, que haya baños que dan al salón con puertas de cristal. ¿Por qué?
Nunca no lo encontré. Pero esa en particular tenía una alfombra peluda, una moqueta, en la que te enterrabas hasta los tobillos. Y que a nosotros nos daba pánico entrar ahí, ¿no? Como, ¿qué vivirá? Efectivamente. Al cabo de unas semanas de vivir allí, notamos una presencia, algo. Y hay unas cucarachas de un tamaño... Cucarachas de esas que vuelan. Como canarios. De las volantes. Y entonces las seguimos ahí y descubrimos que detrás del frigorífico pues había unas baldosas abombadas y ahí había movimiento, ¿no? Y entonces recuerdo, pregunté, ¿no?, a mis conocidas, está contada de la historia, y una que es budista, así, muy, dijo, no hay que matarlas, no hay que hacer nada. Oye, pues es lo que hay, ¿no? Hay animales, pues no se puede tocar eso. Eso es, hay muchos que piensan así, ¿no? Entonces, lo que hay, y no sé. Y otra me dijo, cuéntalas. Y pues mira, 1, 2, 3. Pues el número real es multiplicado por 1000. Y me dijo, huye, no preguntes más, hoy, no esperes, no esperes. Y otra más me dijo, majísima, me veía súper, una crack, me dijo, si quieres te consigo un desinsectador por Taobao. En Taobao se vende cualquier cosa, te puedes imaginar. Y me dijo, las va a matar todas, probablemente también a vosotros. Eso es, así era la vida china. Esto era las primeras semanas, todo el tiempo. Yo me acuerdo de estudiante, eso fue en ese viaje que hicimos a Shanghái, pues acabamos de llegar, entonces nos fuimos a pasar el año nuevo chino a Hong Kong, porque es que claro, es que en China no había nada, o sea, la China del 79 era pobreza, miseria, todo lo que quieras, y comer nada más que arroz y paella. Bueno, total, que fuimos primero a Shanghái y luego de Shanghái nos fuimos a Hong Kong. Y la belga se iba al Hilton porque su madre venía a verla al Hilton, pero nosotros nos metimos en un hotel en Kowloon Sai, que de pronto nos metimos en el ascensor, que era chiquitito, y yo, que veo mal, de pronto miro así, porque me parecía que como que las paredes del ascensor se movían. Y miro así fijamente y estaba empapelado todo el ascensor de cucarachas. Como en Indiana Jones, ¿no? Una sí, una cosa alucinante. Bueno, yo a poco sí me da un ataque, porque siempre me pone muy nerviosa. Esas están guerras con serpientes y seres humanos. Eran de esas pequeñitas, espantosas. Así es que en China había muchísimas. Sí. Al comienzo de... O sea, yo también lo he contado muchas veces. Yo cometí un error en mis negociaciones con mi empleador, y es que yo no sabía el precio que tenían los colegios en Shanghái. El precio de un colegio internacional, ¿no? Mi hijo pequeño hablaba algo de inglés, pero un colegio internacional costaba 50.000 euros, que había que poner el día 1, no podías pagar por plazo, ¿no? No tenía margen yo de negociación, ¿no?, para el sistema. Y entonces tuve que buscar un colegio chino que tuviera algunas clases en inglés, pero si hubiera un poco de aterrizaje, y descubrí que ni tenían examen de entrada, porque no aceptan a cualquiera, porque el nivel se pone en esos colegios, porque el informe PISA no evalúa a todos los colegios chinos, solo los buenos, es un rollo que tienen, ¿no? Hay un acuerdo que tienen, bueno, pero era de esos. Y entonces, y ellos piensan, occidental, no tiene idea, no sabe, no vale para nada. Y le obligaron al pobre chaval a pasar un examen de matemáticas, que, bueno, había que verlo el examen. Pero bueno, ahí sacó un 5 pelado y en uno, o sea, suspendió uno en un colegio, y otro que nos pillaba más cerca de casa, porque solo había muy pocos de estos, y otro que estaba en el 5º pino, fue el que aprobó, y pues lo que hay, y por lo menos podíamos pagarlo. Pero no, es difícil entender la ansiedad de unos padres cuando pones a tu hijo que no habla nada de chino en un autobús que se supone que tiene que aparecer en una avenida llena de tráfico, y tú no tienes ni idea de nada, y se va alguien que no te explica nada porque solo habla chino, y no sabes si va a volver, y de hecho se confundió, y un lío, tenía que rescatarle ese primer día, pero lo entregas al sistema, ¿no? Y no sabes, ¿no? Y así era todo el tiempo, ¿no? que digamos, la interfaz del sistema siempre era... Afortunadamente la sociedad es muy tranquila, ¿verdad? Sí, no hay ningún peligro, no hay, o sea, siempre se habla, hay una alta seguridad física, o sea, sin pasar nada, pero hay atropellos, hay accidentes, la comida, puede pasar cualquier cosa, de donde, ¿no?
O sea, pero en términos de seguridad de que te van a robar... No, que te van a secuestrar al niño, que van a hacer, eso no existe. No, otra cosa es que a veces no quieren... Por ejemplo, una cosa que es difícil de explicar, está también contada, ellos no suelen intervenir si hay un accidente, ¿no? A alguien le pasa algo, no suelen intervenir. Y eso yo tuve muchas dificultades para entenderlo, ¿no? Y le pregunté a muchas de mis amigas. O sea, no lo entiendo. O sea, todo... Joder, lo humano es... A alguien le ha pasado algo, pues tú te acercas, ¿no? Te da una mano o algo. Bueno, te da un poco... Esto fue... ellos tienen un programa que es el programa de Nochevieja, y esto fue tema de uno de los programas de Nochevieja, ¿no? Tienen ahí como una... Y ellos lo explican, hay un efecto psicológico que es cuando hay mucha gente, tú te puedes permitir el lujo de, oye, ya ayudará a Judith, ¿no? O Carlos, ya, oye, tú eres farmacéutico, ¿no? Pues joder, pues mejor tú, no vayas a que yo la líe, ¿no? O sea, que hay, curiosamente, el exceso de gente provoca una inhibición, porque puedes distribuir, ¿no? Esa responsabilidad. Y luego, porque es cierto, históricamente ha habido muchos engaños, ¿no? El que lo has tocado, eres tú, y entonces te echan la culpa de que tú eres el accidente, ¿no? Porque no hay dinero y entonces hay un seguro. Piensan más que si eres alguien occidental, pues tú tienes dinero y te van a sacar los higadillos, porque además no entiendes el sistema. Resultado de todo eso, también hay cámaras, y me explicaban una cosa muy interesante, me decían, precisamente como el sistema sabe esto, un motivo de que existan cámaras es que la responsabilidad está transferida a los profesionales. Y de hecho los anuncios del metro te explican, si hay un lío, no te metas en el lío, que ya lo estamos viendo y ya mandaremos al bombero, al policía, lo que sea, porque tú eres tú que sabes, tú no tienes ni idea. Entonces, cuidado que ellos tienen una percepción positiva de las cámaras, no tienen esta percepción porque piensan que eso lleva la responsabilidad a los profesionales y no a uno que pasaba por ahí y que a ver si lo complica, ¿no? Eso es también... O sea, que todas las cámaras están constantemente siendo... vistas por alguien. Sí. Sí, luego hay redes sociales y continuamente hay números, por ejemplo, otra cosa que no sé muy bien, porque aquí no es tan popular, tú tienes números de emergencia en Weixin, ¿no? En WeChat, directamente, de tal manera que sucede algo aquí, ¿no? Y ya está. Y la gente no los utiliza en vano. O sea, quiero decir que tienes una responsabilidad, porque en la red social china, obviamente, hay una identidad que es tu identidad real. Porque dices obviamente. Obviamente porque... Ojalá fuera aquí también obviamente, ¿no? Porque voy a sonar un poco, aunque yo soy más del otro bando, me voy a sonar, pero por la calle, si tú ahora te pones a gritar barbaridades, pues alguien pensará, pues está loco, o le pasa algo, ¿no? O si ya te empeñas en destrozar cosas, pues no te va a parecer la autoridad. ¿Y por qué queremos que eso pase en el mundo virtual? Que sea... Estás abogando porque no haya cuentas anónimas. Que haya una conexión con la identidad que no tiene por qué ser visible, pero sí que tiene que ser visible si hay alguna cuestión asociada a la responsabilidad. Yo creo que eso, tal como, pero es una opinión personal. En China... Bueno, parece que la Comisión Europea está en esa línea. Sí, en nuestro estilo. Es que ha habido un abuso enorme en nuestras sociedades, o sea, con el anónimo de utilizar el Twitter y tu cualquier identidad, te dedicabas a insultar, a decir barbaridades. Política de una manera exhaustiva. Claro. Las redes son 10 o 100 veces más potentes para condicionar la opinión de la gente que la televisión. Y es un mundo salvaje, no hay ninguna normativa. Cuento otra cosa distinta, por variar, pero aquí alguien, mientras pensáis la siguiente pregunta. Venga, a ver, ¿quién más pregunta? sencillo, pero mientras la cuento. El primer día que fuimos a un supermercado chino, porque vivimos en un barrio muy chino al comienzo, siempre me he vivido en barrios muy chinos, pero ese era más chino. Los otros clientes nos seguían por el supermercado para ver qué hacíamos y qué cosas, ¿no? Que compraran estos tíos, ¿no? Y qué harán, ¿no? Y teníamos como una multitud que nos seguía. Es la historia del... Sí. Allí entre áreas no creo que tú querías anguilas vivas y ¿no? ranas que saltaban por allí. Ahora está prohibido. Sí, quería preguntaros, así ahora es una pregunta directa, con todo lo que conocéis China y el modelo y lo que estáis estudiando, igual que nos preguntábamos, bueno, ¿cómo va a evolucionar China o ese conflicto con Estados Unidos? ¿Cómo pensáis que va a evolucionar Europa sobre ese espejo de China? Es decir, ¿es un modelo que nos gusta? ¿Es un modelo que no nos gusta? ¿No nos atrevemos a decir que nos gusta?
tenemos complejo de decir, ah, pues esto funciona o no funciona. ¿Cuál sentís que es nuestra tendencia si no necesitáramos ser políticamente correctos en la expresión política? Pues yo creo que hay mucha propaganda dentro del sistema europeo de los valores de Europa y tal, y todos estamos con los, sobre todo los políticos, valores de Europa cuando les interesa, tal, pero que luego la gente a lo mejor en la calle son menos dogmáticos que la realidad, o sea que la persona es menos dogmática, está más dispuesta a hablar, a entender el sistema de los chinos, y eso en parte también se ha traducido en las relaciones que hemos tenido con China, ¿no? En la época de cuando después de Tiananmen, el primer ministro de Exteriores que fue el ministro de Exteriores de España, ¿no? Y en parte pues ellos entendieron que había sido un momento durísimo también para China, ¿no? China estuvo a punto de una guerra civil, ¿no? Y Tiananmen fue horrible, en parte porque los chinos no supieron qué hacer, o sea, el sistema chino no sabía qué hacer con Tiananmen, no sabía cómo responder a esos hijos únicos, que eran todos hijos únicos, la inteligencia del futuro, el futuro de China, que estaba ahí puesto en la plaza de Tiananmen, y que pedían una serie de cosas que luego, o sea, al principio estaba bien ordenado, porque lo que pedían era la lucha contra la corrupción, pedían libertad de prensa, pedían cosas normales, sobre todo. Era un momento en que empezaba a haber corrupción en China y se notaba. Pero luego después ya eso empieza a manipularse, están todas las televisiones del mundo mundial, están los líderes de la protesta saliendo en las televisiones, entonces ya ponen la estatua de la libertad, hacen no sé qué, y eso se va cambiando la reacción, ¿no? Es cuando Zhao Zhejiang va a la plaza, o sea, el primer ministro va a la plaza, trata de negociar con ellos, no lo consigue, llora, ahí se dice, es que estamos en un momento terrible, tenéis que salir de aquí. Y cuando van a salir, pues al final ya pero ya había habido dos generales en sus cuarteles que se habían negado a entrar en Pekín. O sea, es que la situación era durísima, durísima. Entonces, con el peligro ese de que pudiera haber una guerra, ¿no? Algunos chinos me han dicho, perdón, que lo que les faltaba era policía antidisturbios. Claro, es que es lo que te estoy diciendo, no sabían, no tenían... Y ahora en Los Ángeles va a ocurrir lo mismo, claro, está metiendo el ejército. No tenían policía antidisturbios, la policía, los que fueron pues así, claro, no tenían ni idea. Entonces, eso es... No había oído. ¿No lo habías oído? No tenían policía, eso lo han hecho después. Metieron además reclutas. Sí. Gente que estaba haciendo servicio militar. Y los reclutas se bajaban de los tanques y decían, pues yo no voy. Y se bajaban de los tanques y la gente les llamaba en la ciudad, iban entrando. Y, o sea, pensad que en aquella época, o sea, estamos hablando del 89, la reforma empieza 10 años antes. Se ha enriquecido el campo porque la primera reforma es en el campo, y en la ciudad tienen el mismo, o sea, antes pues todo el mundo más o menos pues tenía algo y con eso funcionaba, pero es que los sueldos no habían subido en las ciudades, y sobre todo no habían subido en Pekín, en Shanghái, en todos esos donde los campesinos iban con todas sus cargas y se encontraban ellos que no podían comprar, y ya habían dejado de estar subvencionados el arroz, muchas de las cosas que tenían. Entonces es que no les llegaba el sueldo a fin de mes. Las unidades que entran en Tiananmen no son las que estaban en los alrededores de Pekín. Claro, es que ellos se niegan a entrar. Entonces tienen que traerlas desde más claro, se las tienen que traer porque los que están a las afueras de Pekín se niegan a entrar. Entonces fue un momento muy difícil, muy difícil. Yo voy a decir una cosa, Joan. Bueno, yo con pocas personas me he quedado atrapado en
en una muralla, en la muralla china, por culpa de una tormenta monstruosa y tú eres una que está en esa lista corta, ¿no? Y lo sabes muchas más cosas, incluso que yo, ¿no? Probablemente cosas secretas de China. Pero, mira, tenemos mucho que aprender. Y nosotros tenemos una misión, en esa un poco conexión un poco más esotérica, pero tenemos una misión en sitios como España, en el Mediterráneo, un poco por verlo un poco más, porque es una observación que los que habéis estado en China lo habéis visto. A los españoles no les va mal en China, ¿pero por qué? Pues porque somos un poco colectivistas, porque somos tribales. Parece que la tribu en China es mucho más grande, claro. pero hay una conexión, y en ese sentido tenemos una misión de mantener esa conexión, pero más persona a persona, ¿no? Sociedad civil a sociedad civil. Creo que ahí está nuestro gran poder. ¿Cómo hacer eso? Que el sistema también lo mira un poco de reojo, ¿no? porque piensa que hay un peligro, ¿no? En que la sociedad civil pues tenga otras ideas. Pero creo que esa es realmente nuestra misión dentro de Europa, ¿vale? Aparte de jugar a reindustrializarnos con parte de inversión en tecnología china, que estamos en el juego, a ver qué tal nos sale. Pero creo que como sociedad, y tú eres un ejemplo andante de eso, es esa conexión con la sociedad china. Sí. Por eso somos más capaces de entenderlo. Perdón. Antes me quedé preocupado de algo que tú has dicho sobre la inevitabilidad de una posible guerra entre Estados Unidos y China, ¿no? La palabra guerra, últimamente, desgraciadamente, la vemos muy a menudo, sobre todo en el contexto europeo, ¿no? Viendo desde nuestra óptica de países europeos que hemos sido imperialistas, ¿cómo veis a los chinos en una posible, o no tengo ni idea, por eso os pregunto, una posible ocupación o intervención en otras naciones como un imperio? Yo personalmente, esto claro es política ficción, ¿no? Pero por empezar yo esta vez, o sea, China lo que quiere es que tú reconozcas que hay un emperador en Pekín, pero no tiene mucho interés en ocupar nada más allá de lo necesario para no estar constreñido, pero él quiere crear dependencias comerciales, y que tú hagas, ¿no? Te inclines el emperador y que a China le da lo mismo, que tú quieres ser una democracia, lo considera una pérdida de tiempo y un sistema ineficaz, pero es como pues si crees en los espíritus, pues es tu problema, ¿no? A China eso le da lo mismo, siempre y cuando el emperador está en Pekín y oye, hay una dependencia y tú le mandas el tributo, él te lo va a devolver por dos y encantado de que sea rico. Oye, Xi Jinping en particular está en sus libros, él piensa que todos los conflictos vienen de la falta de desarrollo económico. Tienes desarrollo económico, pues estás más ocupado en tu business que en intentar. Eso lo tiene clarísimo y intenta hacer eso. Y que tú seas millonario, le parece, él va a ser más millonario, pero que tú seas millonario, eso forma parte del esquema de cosas. No sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, porque además por eso tiene ese intento de ser los padres del sur global. ¿Por qué? Porque si el sur global se desarrolla todo, de 10 que vaya a ganar el sur global, yo voy a ganar 15. Luego, por lo tanto, ellos se van a enriquecer, pero yo me voy a enriquecer mucho más. Entonces esa es su política. Su política no es ocupar un país. Su política es que ese país se desarrolle para ella enriquecerse más. Por supuesto, a China lo único que le interesa es enriquecerse. Contrato de largo plazo, Perú, oye, si firmas por 50 años tu cobre. No, nosotros no firmamos por 20 años, firmamos por 50 y si quieres 100 no tenemos ningún inconveniente, ¿vale? Pero esas conexiones de largo plazo, eso también lo explico yo siempre muchas veces, el win-win en China. Sí. Son típicamente los del norte de Europa o los estadounidenses que no entienden nada en general. Habrá excepciones, pero en general no entienden nada. Entonces dicen win-win. Y un chino piensa, win yo lo veo, pero win tú, ¿por qué? ¿Quién te has creído que eres? ¿No? O sea, ¿no? Vamos a ver. Si tú quieres a alguien que si entra en ese win es para que haya muchos win más. No, aquí porque este sea un buen negocio. ¿Eso qué tiene que ver? Lo que queremos es construir una relación para ese negocio, otro negocio, el de más allá. Claro. No, a mí no me vale que sea una buena relación. Eso es un absurdo completo. Que si lo piensas, nosotros pensamos también así. Tú quieres crear un tejido de relaciones,
para que te sirva para hacer otras cosas, no un aquí te pillo, aquí te mato, vaya pérdida de tiempo, ¿no? Pero la excepción está Taiwán y China ve las cosas muy geográficamente. Todos los nombres chinos, el libro se llama La ciudad antes del mar porque es una de las traducciones posibles de Shanghai. Shang se puede traducir como antes, también significa otras cosas, y Hai es mar, entonces ya está. Y todos los nombres son así. En la provincia donde hubo el lío del COVID, pues es Hubei, que es el norte del lago, Hunan, donde Mao, sur del lago, Shandong, las montañas de Beijing, capital del norte, Nanjing, todo es así. Hainan, la isla del mar del sur. No hay, la geografía es la base y tienen, ¿no?, ese cierre en un lado que les piensa que les hace poco competitivos frente a Estados Unidos, que por cuestiones de la geografía, pues Canadá, el estado número 51, México el 52 y mares a los otros lados, no hay nada. Bueno, pues hemos llegado a la hora de final. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias a todos. Ahora vamos a tomar un vinito y un poquito de jamón para celebrarlo. Y miles de gracias por venir. Y a todos os lo recomiendo porque es una maravilla de libro. Y seréis regalados, me contactáis por LinkedIn, me decís algo, oye, estuve allí, que me convenzan, ¿no? Para que, como eso está siendo grabado, para que no sea parado, solo para que haya venido, y necesito una dirección, prometo guardarla según os lo envíe, y si os puedo ver en persona, os lo doy, y más que encantado, incluso con dedicatoria. Pues sí.